Hola a todos. Hoy no vamos a recordar solo a un cantante. Vamos a abrir una herida que casi 2 décadas después sigue sin cerrarse. Porque la historia de Valentín Elizalde no es únicamente la de una estrella que brilló demasiado rápido, sino la de un hombre que, en medio del aplauso, empezó a escuchar ecos de peligro que nadie quiso o pudo detener. La madrugada del 25 de noviembre de 2006 no comenzó con violencia, comenzó con música, con un palenque lleno, con una voz que aún vibraba en la memoria colectiva, con ese tono áspero y directo que convirtió a Valentín en algo más que un intérprete, en un símbolo del norte, de la emoción sin filtros, de la vida contada sin maquillaje. Pero mientras afuera quedaban los aplausos, adentro de aquella camioneta negra viajaba algo más que un artista. Viajaba una tensión invisible, acumulada durante años. Para entender ese momento, hay que regresar al origen, a un pequeño rincón de Sonora donde la música no era espectáculo, sino refugio. Valentín no nació como mito, sino como hijo de una tradición. Creció escuchando historias de carretera, de escenarios improvisados, de hombres que cantaban porque no sabían cómo sobrevivir de otra manera. Su voz nunca fue perfecta, pero tenía algo más peligroso: verdad. Y esa verdad conectó con miles. Sin embargo, su vida pudo haber sido distinta. Hubo un momento en que los libros de derecho parecían marcar su camino, cuando las aulas ofrecían una estabilidad que el escenario jamás podría garantizar. Pero hay destinos que no se negocian, y el suyo estaba escrito con acordes, con noches largas, con una exposición que poco a poco empezaría a pasar factura. Porque mientras su carrera crecía, discos, giras, canciones que recorrían México de punta a punta, su mundo personal se fragmentaba. La fama no solo abre puertas, también desordena todo lo que encuentra a su paso. Relaciones que no resisten. Hijas que crecen en medio de ausencias, decisiones tomadas entre vuelos y compromisos. Valentín podía llenar recintos, pero no siempre podía llenar los silencios de su propia vida. Y en ese vacío emocional aparece un elemento clave: la necesidad de confianza. En un entorno donde casi todo tiene un precio, la lealtad se vuelve el bien más escaso. Y es ahí donde entra la figura de Fausto Tano Elizalde, no como una figura pública, sino como presencia constante, como vínculo de sangre en un mundo donde la sangre parecía ser la única garantía posible. Pero esa confianza con el tiempo se convertiría en una de las piezas más cuestionadas de toda esta historia. Porque la tragedia no empieza con los disparos. Empieza antes, con decisiones aparentemente pequeñas, con una fecha que no estaba en el plan original, con un cambio de destino que lleva a Reynosa, un territorio donde la música no siempre es solo música, donde cada letra puede interpretarse como un mensaje, donde el contexto transforma cualquier escenario en un riesgo. Los testimonios posteriores hablan de dudas, de una incomodidad que Valentín expresó antes de viajar, de una llamada a su madre donde más que palabras hubo una advertencia emocional. No quiero ir, y sin embargo fue, porque había un compromiso, porque había una presión invisible, porque a veces, en el mundo del espectáculo, decir no puede parecer más peligroso que seguir adelante. Esa es la contradicción más humana de todas. El artista valiente sobre el escenario y el hombre que fuera de él siente miedo pero no se permite detenerse. Y entonces llega el momento que todos conocen, pero que pocos comprenden en su totalidad. Más de 70 disparos rompen la noche. La violencia no deja espacio para explicaciones. Valentín muere a los 27 años. Su representante, su chofer, vidas que se apagan en segundos. Y sin embargo, hay un sobreviviente. Ese detalle,
aparentemente secundario, es el que abre la grieta más profunda, las versiones, los peritajes, las contradicciones. Todo comienza a desmoronarse lentamente. ¿Por qué alguien sobrevive en una escena donde todo fue calculado para no dejar testigos? ¿Qué ocurrió realmente dentro de esa camioneta? ¿Qué decisiones, tomadas días antes, marcaron ese desenlace? Con el paso de los años, la historia no se ha cerrado. Al contrario, se ha vuelto más compleja. Aparecen disputas familiares, tensiones por el legado, vínculos inesperados que reconfiguran la narrativa. Y lo que alguna vez fue un relato de éxito truncado, se transforma en una red de preguntas sin respuestas definitivas. Pero quizás el error más común es intentar reducir esta historia a una sola explicación: traición, crimen organizado, casualidad. La realidad, como suele ocurrir, es más incómoda. Porque la vida de Valentín Elizalde fue una suma de decisiones humanas, ambición, amor, orgullo, necesidad de reconocimiento, búsqueda de pertenencia y también vulnerabilidad. Y es ahí donde debemos detenernos, porque más allá del mito del gallo de oro, más allá de las canciones que siguen sonando, más allá del morbo que rodea su muerte, hay un hombre que intentó sostener demasiadas cosas al mismo tiempo. Un hombre que creyó que la cercanía protegía, que la palabra bastaba, que el escenario era un lugar seguro mientras la música siguiera sonando. El verdadero clímax de esta historia no está en los disparos, está en esa decisión previa. En ese momento íntimo donde dijo, no quiero ir, y aún así fue. Y tal vez, al final, eso es lo que más nos confronta. No la violencia, no el misterio, no las teorías, sino la fragilidad de alguien que, teniendo todo, no pudo evitar el destino que ya se estaba escribiendo a su alrededor. Porque entender a Valentín Elizalde no es solo recordar cómo murió, sino preguntarnos por qué nadie logró escuchar a tiempo lo que él ya sentía venir. Esta no es solo la historia de una estrella que brilló demasiado rápido, es la historia de una noche que nunca terminó de contarse, una madrugada que dejó más preguntas que respuestas. Y un nombre que todavía hoy resuena entre aplausos, sospechas y silencios: Valentín Elizalde. Para muchos, el gallo de oro era invencible sobre el escenario. Su voz llenaba palenques, su presencia dominaba multitudes y su imagen pública era la de un hombre que no retrocedía. Pero detrás de esa seguridad casi desafiante, existía una tensión constante, una línea invisible que separaba el espectáculo del peligro real. Porque en el mundo de los corridos, las canciones no siempre son solo canciones. Temas como A mis enemigos no se interpretaban únicamente como música. En ciertos contextos podían leerse como mensajes, como símbolos, incluso como provocaciones. Y ahí es donde comienza el conflicto interno más profundo de Valentín, el artista frente al hombre, el ídolo que debía responder a su público. Y el individuo que quizás entendía que cada palabra podía tener consecuencias fuera del escenario. Se dice que hubo advertencias, que esa noche, en Reynosa, no era el lugar, que no era el momento, pero también se dice que Valentín decidió cantar, y no una vez, sino varias, como si cada repetición reafirmara su identidad, su esencia, su negativa a ceder ante el miedo. ¿Fue valentía o una forma de negar lo inevitable? Bajo las luces todo parecía normal. La banda sonaba, el público gritaba, los teléfonos capturaban cada instante. Valentín sonreía, dueño absoluto del momento. Pero fuera del escenario, la noche ya estaba cargada de otra energía, más densa, más oscura, una que no aplaudía, sino que observaba. Y en medio de ese contraste aparece otra figura clave: Fausto Tano Elizalde. Quienes lo vieron esa noche hablaron de algo extraño. No era el nerviosismo habitual de un representante o de alguien cercano a una estrella. Era algo más profundo, más difícil de explicar.
una inquietud que no parecía venir del evento, sino de algo que ya sabía, o al menos intuía. Aquí la historia se vuelve incómoda, porque no hay certezas absolutas sobre lo que pasaba por su mente, pero las preguntas comenzaron a acumularse con el paso del tiempo. Decisiones aparentemente pequeñas, como insistir en una ciudad, modificar una ruta, alterar detalles logísticos, adquirieron un peso distinto cuando se miraron en retrospectiva. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. Cuando Valentín Elizalde baja del escenario, la música termina, pero la historia apenas comienza. Lo que sigue ya no pertenece al espectáculo, sino a una secuencia fría, casi mecánica. Vehículos, trayectos cortos, movimientos calculados. No hubo persecución prolongada, no hubo margen de reacción. En cuestión de segundos, el mundo que había sido aplauso se convirtió en ruido, caos, confusión. La figura que minutos antes dominaba el escenario quedó atrapada en un espacio sin salida, y en esa misma madrugada, 3 vidas se apagaron. Valentín tenía 27 años, pero lo que transforma esta tragedia en algo aún más perturbador no es solo la violencia del ataque. Es lo que ocurre después, porque entre los ocupantes del vehículo, uno sobrevivió, Fausto Tano Elizalde, y con su supervivencia nació una de las sombras más persistentes de esta historia. Durante años, su versión fue aceptada casi sin cuestionamientos, la del hombre que logró escapar, que fue herido, que sobrevivió por poco, una narrativa que encajaba en la lógica del milagro dentro del caos. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer grietas, testimonios contradictorios, detalles que no coincidían, heridas que no reflejaban la intensidad del relato. Y entonces la percepción cambió. Ya no se trataba solo de cómo sobrevivió, sino de qué ocurrió realmente en esos minutos cruciales. Si pudo moverse, si pudo reaccionar, si su estado no era tan crítico como se dijo durante años. Entonces el silencio que siguió se vuelve más pesado. No hay sentencia que confirme una traición. No hay verdad judicial definitiva que cierre el caso, pero hay algo que permanece, la duda. Imaginen por un momento a la familia de Valentín, no solo enfrentando la pérdida, sino también la incertidumbre, no solo llorando a un hijo, a un hermano, a un ídolo, sino cuestionando las circunstancias en las que todo ocurrió. Porque a veces el dolor más profundo no es el de la pérdida, sino el de no entender completamente por qué sucedió. Mientras el público lo despedía como a una leyenda, cantando sus canciones, repitiendo su nombre como un eco que se niega a desaparecer, dentro de su círculo más cercano comenzaba otro proceso, uno más lento, más silencioso, pero igual de devastador: la pérdida de la confianza. Y así la historia de Valentín Elizalde dejó de ser solo la de un artista caído. Se convirtió en un relato fragmentado, lleno de capas, donde la fama, el riesgo y la lealtad se entrelazan de forma inquietante. Con el paso de los años, nuevos análisis, revisiones técnicas y datos forenses añadieron más complejidad, trayectorias, posiciones, evidencias físicas que no siempre coincidían con las versiones iniciales. No eran emociones ni rumores, eran hechos fríos que planteaban preguntas difíciles. Y aquí es donde alcanzamos el verdadero punto de quiebre. Porque tal vez durante mucho tiempo quisimos creer en una versión simple, un cantante asesinado por cantar lo que no debía, en el lugar equivocado, una víctima de un mundo peligroso. Pero la realidad parece exigir una mirada más madura. Valentín no fue solo un símbolo. Fue un hombre que navegó un entorno donde cada decisión tenía un peso invisible, donde la fama podía abrir puertas, pero también marcar destinos, donde el escenario no siempre era un refugio, sino a veces una vitrina demasiado expuesta. Y al final, quizás la pregunta más importante no es quién disparó, sino todo lo que ocurrió antes de que se apretara el gatillo. Porque en esa distancia, en esos detalles, en esos silencios,
es donde vive la verdad que aún no termina de revelarse. Hoy vamos a entrar en una historia donde la música se mezcla con el silencio, donde la fama no ilumina, sino que proyecta sombras cada vez más largas. Esta es la historia de Valentín Elizalde, el llamado Gallo de Oro, pero también el protagonista de un legado que nunca encontró descanso. Porque hay muertes que terminan una vida y hay otras que comienzan un conflicto. La madrugada en que Valentín perdió la vida no solo dejó un vacío en los escenarios, dejó preguntas. Preguntas que, con el paso del tiempo, en lugar de disiparse, se volvieron más densas, más incómodas, más difíciles de ignorar. La versión oficial hablaba de un ataque desde el exterior, de una emboscada brutal en carretera. Pero ciertos detalles técnicos, fríos, precisos, imposibles de negociar, comenzaron a insinuar que la historia podría no ser tan simple. Y cuando la ciencia siembra dudas, el dolor encuentra nuevas formas de crecer. La familia de Valentín no cerró los ojos ante esas grietas. Al contrario, decidió mirarlas de frente. No para construir acusaciones sin pruebas, sino porque hay algo profundamente humano en negarse a aceptar una historia que no encaja. Y en ese punto, un nombre empezó por repetirse como un eco incómodo. Alguien que sobrevivió, cuando otros no pudieron. Aquí es donde la historia cambia de tono. Porque ya no se trata solo de un crimen violento. Se trata de la posibilidad, no confirmada pero persistente, de que la verdad esté más cerca de lo que se dijo. Y esa posibilidad por sí sola tiene un peso devastador. Imaginen lo que significa para una madre enterrar a su hijo sin saber si todas las piezas del rompecabezas han sido reveladas. Imaginen convivir durante años con la sensación de que algo no ha sido dicho completamente. El silencio en estos casos no calma, presiona. Con el paso del tiempo, la figura de Valentín se transformó. De artista en ascenso a símbolo nacional, de hombre a mito. Sus canciones seguían sonando, su voz seguía viva en la memoria colectiva. Pero su ausencia en casa se volvía cada vez más tangible. Y en ese contraste nació otro conflicto, menos visible pero igual de intenso: el control de su legado. Porque cuando un ídolo muere joven, deja algo más que recuerdos, deja derechos, deja decisiones pendientes, deja poder. Y ese poder rara vez permanece en calma. El nombre de Gabriela Sabac reaparece en este punto con una fuerza particular, no como una figura ajena, sino como alguien que formó parte de la vida de Valentín antes de que la fama lo envolviera por completo. Su relación no sobrevivió al tiempo, pero su vínculo legal con el legado del cantante nunca desapareció del todo. Y eso cambia las reglas del juego. Porque quien tiene acceso a los derechos, tiene acceso a la memoria. Decide qué historia se cuenta, qué versión se presenta al público, qué imagen prevalece con el paso de los años. En otras palabras, no solo administra bienes, administra el recuerdo de alguien que ya no puede defenderse. En medio de este escenario surge una situación que para muchos resultó desconcertante, incluso perturbadora. Una relación inesperada que conecta a piezas clave de esta historia. No es necesario juzgar los sentimientos, porque el corazón humano es impredecible. Pero en un contexto donde cada movimiento tiene implicaciones legales, económicas y simbólicas, las coincidencias dejan de parecer simples coincidencias. Y ahí es donde la tensión alcanza otro nivel. Para algunos fue amor, para otros fue estrategia, para la familia fue una herida abierta. Porque mientras el público seguía recordando al Gallo de Oro con admiración, dentro del círculo más coay cercano se libraba una batalla silenciosa, no con armas, sino con documentos, decisiones, autorizaciones. Una lucha donde el pasado se negocia en el presente y donde el futuro de la memoria depende de quienes siguen vivos. Y eso plantea una pregunta incómoda.
¿A quién pertenece realmente la historia de alguien que ya no está? La muerte de Valentín no se quedó en aquella carretera. Se trasladó a oficinas, a contratos, a proyectos audiovisuales, a conversaciones privadas cargadas de tensión. Se convirtió en algo más que una tragedia, en un terreno disputado. Y quizá lo más doloroso de todo no es la incertidumbre sobre lo que ocurrió aquella noche, sino lo que ha ocurrido después. Porque cuando una familia pierde a uno de los suyos de forma violenta, no solo enfrenta el duelo, también enfrenta versiones contradictorias, intereses cruzados, silencios que pesan más que cualquier palabra. Y en medio de todo eso, hay nuevas generaciones creciendo con preguntas que nadie ha podido responder completamente. Esa es la verdadera herencia invisible. Valentín Elizalde dejó música, dejó una voz inconfundible, dejó una huella imborrable en la cultura popular. Pero también dejó un legado sin cierre, una historia que sigue escribiéndose incluso en su ausencia. Y tal vez ahí reside la reflexión más profunda de todo esto, que la fama puede convertir a un hombre en leyenda, pero no siempre puede proteger su verdad. Y mientras el público sigue cantando sus canciones, en algún lugar, la historia real aún busca ser contada. Porque detrás del nombre de Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro, no solo existe una leyenda que sigue viva en cada madrugada mexicana, existe también una fractura que el tiempo no ha conseguido cerrar. Para el público, su voz sigue siendo energía, desafío, fiesta. Una presencia que parece eterna, como si nunca hubiera abandonado el escenario. Pero para quienes llevaban su apellido, esa misma voz era otra cosa, un eco, un recordatorio constante de alguien que estaba en todas partes, excepto en casa. Sus hijas crecieron bajo ese contraste imposible. Mientras el país celebraba al ídolo, ellas aprendían a convivir con una silla vacía que ningún homenaje podía llenar. Y con los años, ese vacío dejó de ser solo emocional para transformarse en algo más complejo, más incómodo, más humano. Un territorio de disputas. Lo que debía ser memoria comenzó a convertirse en negociación. Permisos, firmas, regalías, proyectos audiovisuales. Palabras que, en teoría, buscan preservar un legado, pero que en la práctica terminan exponiendo sus grietas. Porque no todas las miradas dentro de la familia eran iguales. Algunas veían oportunidades, otras veían riesgos. Y en medio de esas diferencias, surgió un conflicto que ya no era solo legal, sino profundamente moral. ¿Cómo se protege la memoria de alguien que ya no puede hablar? Ahí aparece una de las tensiones más intensas de esta historia. Mientras ciertos acuerdos prometían dar forma a nuevas narrativas sobre su vida, acercarlo a nuevas generaciones, reconstruir su historia desde otro ángulo, también abrían la puerta a preguntas incómodas sobre quién tiene derecho a contar esa historia y con qué intención. Porque no todos los nombres involucrados en esos proyectos eran neutrales, y para algunos miembros de la familia, aceptar determinadas colaboraciones significaba cruzar una línea invisible, una frontera donde la memoria podía diluirse entre intereses. Así, lo que comenzó como una discusión externa terminó convirtiéndose en una fractura interna. Hermanas mirando el mismo legado desde lugares opuestos. Unas buscando reconocimiento y participación, otras defendiendo algo más intangible, la dignidad de un recuerdo. Y en el centro de todo, una figura silenciosa pero fundamental, su madre, Camila Valencia. Para ella, la pérdida no fue un evento cerrado en el tiempo. Fue un proceso que se repite, una herida que se reactiva cada vez que el nombre de su hijo entra en una negociación. Cada vez que la historia parece reescribirse sin respuestas claras. Porque hay preguntas que nunca encontraron un cierre definitivo. La justicia, por su parte, avanzó en otra dirección. La captura y condena de Jaime González Durán, conocido como el Homer, marcó un punto importante dentro del contexto de violencia que rodeó aquella época.
Su caída representó para muchos una señal de que el sistema finalmente alcanzaba a figuras intocables, pero para la familia no fue suficiente, porque una condena no siempre responde a lo que más duele. No siempre aclara las decisiones, las omisiones, las circunstancias exactas que llevaron a una noche que nunca debió ocurrir, y cuando la justicia llega incompleta, no sana, se transforma en una presencia persistente, casi invisible, pero siempre ahí, como un fantasma que recorre la memoria. Así, el legado de Valentín quedó dividido en dos mundos que rara vez se encuentran. En uno, el público sigue cantando sus canciones, manteniendo viva la ilusión de que nada ha cambiado. En el otro, su nombre se convierte en objeto de debate, en documento, en argumento. Y entre esos dos mundos, hay personas intentando encontrar equilibrio. Personas que han entendido algo que va más allá del dinero, de los contratos o de la exposición mediática, que un legado no se defiende solo con derechos legales, se defiende con decisiones, a veces incómodas, a veces solitarias. Decir no cuando todos esperan un sí. Rechazar oportunidades que prometen ganancias, pero que también pueden distorsionar la esencia de quien ya no puede defenderse. Mantenerse firme incluso cuando eso implica quedar aislado dentro de tu propia historia familiar. Ese es el tipo de conflicto que no aparece en los escenarios ni en los discos de oro. Y sin embargo, es el más determinante. Porque al final, cuando el ruido se apaga, cuando las versiones se multiplican y las certezas escasean, lo que queda no es solo una figura pública inmortalizada en canciones. Lo que queda es una pregunta que incomoda a todos los que siguen adelante. ¿Qué significa realmente honrar a alguien? ¿Es mantenerlo vigente a cualquier costo? ¿O proteger su memoria incluso cuando eso implica renunciar a beneficios? En ese punto, la historia de Valentín deja de ser solo una tragedia personal o un fenómeno cultural. Se convierte en un espejo. Un reflejo de cómo el éxito puede trascender la vida, pero también complicar todo lo que viene después. Porque el Gallo de Oro murió joven, sí, pero lo verdaderamente difícil no fue su partida. Fue lo que dejó atrás. Una voz que nunca se apaga. Y una familia que aún intenta encontrar, entre el ruido y el silencio, la forma correcta de escucharla. Porque hay historias que no terminan cuando alguien muere. Empiezan ahí. Y pocas lo demuestran con tanta fuerza como la de Valentín Elizalde, el llamado Gallo de Oro. Cuando uno escucha sus canciones hoy, hay algo que no encaja del todo. No es la música. Es la sensación de que esa voz quedó suspendida en el tiempo, atrapada en un momento que nunca debió ser el final. Tenía 27 años, una edad que en la industria suele ser sinónimo de promesa, de crecimiento, de expansión. Pero en su caso, se convirtió en un punto de ruptura. Aquella madrugada en Reynosa no solo dejó víctimas visibles, dejó preguntas que, con el paso de los años, se volvieron más incómodas que las respuestas. Durante mucho tiempo, una versión de los hechos logró imponerse. Era simple, casi conveniente. Pero la realidad rara vez es tan ordenada, y con el tiempo comenzaron a aparecer grietas. Peritajes que no coincidían, detalles que parecían fuera de lugar. Heridas que no contaban la misma historia. Casquillos que sugerían otra narrativa, y entre todo eso, un nombre que regresaba como un eco persistente, Tano. No como una prueba definitiva, sino como un símbolo de todo lo que no termina de aclararse. Pero reducir esta historia a una investigación criminal sería quedarse en la superficie. Porque hay otro nivel, mucho más complejo y doloroso, el de la memoria. Cuando una figura como Valentín desaparece de forma tan abrupta, deja un vacío que no solo es emocional, sino también narrativo. Y ese vacío, inevitablemente, alguien intenta llenarlo. Familiares, conocidos, terceros con intereses distintos, todos aportando versiones, interpretaciones, fragmentos de una verdad que ya no puede ser defendida por quien más importaba. Ahí nace una de las tragedias más profundas,
No solo la pérdida física, sino la pérdida del control sobre la propia historia. En agosto de 2021, nuevas declaraciones y compromisos vinculados a figuras cercanas a su vida personal reabrieron heridas que nunca habían cerrado del todo. Y entonces lo que parecía un caso del pasado volvió al presente, pero con un matiz distinto. Ya no era solo una cuestión de justicia, era una batalla por el relato. Porque cuando alguien ya no puede hablar, su historia se convierte en territorio disputado. Y en ese territorio, las motivaciones no siempre son puras. Hay quienes hablan desde el dolor, intentando reconstruir lo que se rompió. Otros lo hacen desde intereses económicos. Y algunos, quizá, buscan limpiar su propia imagen proyectando sombras sobre alguien que ya no puede responder. Mientras tanto, la figura de Valentín queda en medio, inmóvil, convertida en símbolo pero también en blanco. Y aquí es donde aparece el conflicto más humano de todos. Porque detrás del ídolo, del cantante, del fenómeno mediático, había un hombre que no llegó a vivir lo suficiente para equivocarse, corregirse, madurar. No tuvo la oportunidad de envejecer en los escenarios, de ver crecer a sus hijas, de reconciliarse con sus propios errores. Su historia quedó interrumpida, congelada en un instante que otros han intentado reinterpretar una y otra vez. La imagen pública, sin embargo, sigue siendo poderosa. El gallo de oro continúa resonando, casi intacto, como si el tiempo no pudiera tocarlo. Pero esa misma imagen también es una carga, porque cuanto más grande es el mito, más difícil es separar al hombre real de la figura construida. Y entonces llegamos al punto más incómodo, el que nadie quiere enfrentar del todo. ¿Quién fue realmente Valentín Elizalde en sus últimos días? No el artista sobre el escenario, no el símbolo que la gente recuerda, sino el ser humano rodeado de presiones, de decisiones, de relaciones complejas. Porque a veces el peligro no viene de un enemigo visible. A veces se construye lentamente, desde dentro del propio entorno. Esa es la pregunta que sigue viva. No solo quién apretó el gatillo aquella madrugada, sino quién permitió que el camino condujera hasta ese momento. Porque hay tragedias que no se explican con un solo acto, sino con una cadena de silencios, decisiones y circunstancias que poco a poco cierran todas las salidas. Valentín merecía otro final, uno más largo, más imperfecto, más humano, pero no lo tuvo. Y sin embargo, su voz sigue ahí. Y mientras siga sonando, no solo recordaremos lo que fue, sino que seguiremos enfrentándonos a lo que nunca terminamos de entender.